En Radio Universidad de Chile presentamos Las Voces de Octubre, un programa radial financiado por el IRCT de Dinamarca y producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. A nombre del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras, iniciamos el 14º capítulo de Las Voces de Octubre, hoy, a propósito de que el próximo 26 de junio se conmemora el Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura. Conversaremos sobre este crimen utilizado con recurrencia durante la dictadura en nuestro país y reinstalada de manera generalizada durante el estallido social. Y curioso es que, en democracia, con la convención ratificada durante el estallido social, haya existido, de acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2.252 denuncias por apremios ilegítimos, 582 por tortura y 223 por violencias innecesarias. Hoy, en Voces de Octubre, conversaremos sobre la tortura en Chile y lo haremos con Carlos Madariaga Araya, médico psiquiatra, ex jefe del PRAIS, Programa de Reparación y Atención en Salud para Sobrevivientes y Familiares Afectados por la Represión Política ejercida por el Estado durante la dictadura, entre otras responsabilidades que ha tenido. Y también conversaremos con Juana Aguilera, sobreviviente de torturas en el cuartel Borgoño e integrante de la Comisión Ética contra la Tortura. Buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Carlos, podemos definir la tortura como un acto de infligir dolor y daño físico o psicológico a una persona, ya sea para castigarla o bien para conseguir un determinado propuesta, ¿no? Un determinado objetivo, como por ejemplo una confesión o información. De acuerdo a su experiencia, ¿qué impacto o efectos en la salud mental de los sobrevivientes de tortura deja este crimen? Bueno, esta pregunta parece simple, pero la verdad es que es de una complejidad extrema, porque poner límites a los efectos de la tortura es una cuestión altamente difícil. Se trata de un concepto, puesto que la tortura no es una enfermedad, pese a que en el campo de la salud tiende a veces a hacerse una confusión errática, ¿no?, entre tortura y enfermedad, como pasa también con el suicidio, ¿no? Suicidio como una enfermedad, pero aquí hay un concepto que yo utilizo mucho para entrar a conversar esta pregunta que ustedes nos están haciendo, que es un concepto extraído de la filosofía, pero también de la antropología médica y de la medicina social, que es el concepto de un hecho social total. La tortura es un hecho social total. ¿Qué quiere decir que es un hecho social total? Es un acontecimiento que tiene una múltiple relación con distintos componentes causales a través de los cuales se expresa el daño que la tortura genera en la persona humana. Y si tuviéramos que sintetizar para abrir el debate, la discusión sobre este concepto, al menos hay 3 ámbitos donde es insustituible la necesidad de concretar la idea del daño. El daño es la corporalidad física del ser humano, que tiene muchas expresiones, las podré mencionar dentro de unos minutos. El daño a nivel de la salud mental, que es tal vez lo más, lo que queda más en la conciencia de la sociedad como un efecto clásico, paradigmático de la tortura. Y la tortura también con implicancias sociales. O sea, aquí hay un efecto biopsicosocial, donde estos 3 ámbitos tienden a verse como una mixtura en cada caso. No es que un caso tenga secuelas de carácter físico, otro las tiene de carácter psicológico y un tercero puede tenerlas de carácter social, sino que aquí hay una imbricación de estos 3 componentes, lo que le otorga al hecho en sí mismo otro nivel de complejidad, digamos. Es decir, aquí se suman componentes multiaxiales que hacen tremendamente difícil y necesario de elaborar de profundis, si es que uno quiere tomar en serio este tema, cómo juega
cada uno de estos componentes en la configuración de una situación concreta en un ser humano que se llama Juan Pérez o María Soto. ¿Cómo se expresa finalmente en ella? Y se expresa como una singularidad, porque no hay dos seres humanos que tengan la misma experiencia de sufrimiento y de dolor, pese a que tengan la misma edad, sean del mismo sexo, hayan sido torturados por los mismos torturadores, estuvieron presos al mismo tiempo. Siempre surgen dos situaciones diferentes porque hay historias previas, hay estructuras caracterológicas, hay vivencias acumuladas, hay cúmulo de situaciones traumáticas que vienen desde otras aristas que van caminando con el sujeto, lo que hace, por lo tanto, que esto tenga siempre una singularidad. Pero en esa singularidad se expresa también lo que es la generalidad, la totalidad, el hecho total, que sí es un elemento compartido por todos quienes han sido torturados. Digo esto como elemento introductorio para compartirlo. Muchas gracias, Carlos. Juana, ¿cuándo se crea la Comisión Ética contra la Tortura en Chile y cuál es la finalidad que tiene, ¿no? Bueno, nosotros nacimos cuando se cumplieron 10 años del informe Rettig, que dejó justamente fuera el crimen de tortura con sobrevivientes, porque el informe de la Comisión Nacional de Conciliación y Verdad, de Reconciliación y Verdad, que se llamó también Rettig por quien la presidió, estudió todos los casos de detención con desaparición forzada, los casos de ejecución de prisioneros y los casos de tortura con resultado de muerte, pero no hizo un levantamiento de información sobre los casos de tortura con sobrevivientes. Al cumplirse 10 años de este silencio, de esta impunidad, de un crimen que afectó a miles de personas, varios exprisioneros nos reunimos, nos conformamos en agrupaciones de exprisioneros políticos y de las cuales fui parte de algunas mesas de dirigentes nacionales, y logramos establecer entonces una plataforma de lucha, y viendo lo difícil que era colocar el tema de la tortura en la opinión pública, decidimos entonces abrirnos a la sociedad y a aquellas organizaciones que en tiempos de dictadura se habían pronunciado contra la tortura. Es así como conocimos a CODEPO, a Sintra, ILAS y otras organizaciones, el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo y otros, que nos permitieron entonces, incluso Amnistía Internacional de esos momentos, levantar entonces en conjunto una demanda nacional de una comisión de verdad, justicia, reparación integral, justamente por las razones que explicaba el doctor Madariaga, ¿no? Por las dimensiones y por el efecto que tienen las personas la tortura. Pedíamos entonces una reparación integral al Estado de Chile, que había, a través del terrorismo de Estado, llevado a cabo una política donde el crimen vertebral de su terrorismo de Estado fue la tortura. Nuestros compañeros detenidos desaparecidos fueron torturados. Muchos de los compañeros que después terminaron ejecutados también lo fueron. La tortura se ejerció en las calles, en las poblaciones. Recuerden ustedes los allanamientos a altas horas de la madrugada, ¿no? Donde se marcaban las casas, donde los hombres y las mujeres eran separados, ¿no? Detenidos y retenidos por fuerzas policiales y militares. Entonces la tortura era y es el crimen sobre el cual se paró el terrorismo de Estado para, todos sabemos, cambiar los cimientos de esta sociedad y generar, ¿no es cierto?, esta apuesta política, cultural, económica, que es este sistema neoliberal, y que hoy día vemos las consecuencias de este sistema. 30 años después, tenemos entonces zonas de sacrificio en todo el país y volvemos, ¿no es cierto?, a encontrarnos con actos de tortura, actos de represión, violencia institucionalizada a través de las leyes, que, entre otras cosas, ¿no?, van en la dirección de la permisividad, ¿cómo se dice? Permisividad. Claro, eso, para volver a actuar contra las personas y su integridad física y psíquica, que es el efecto
y la acción mayor que ejerce la tortura sobre las personas. La Comisión Ética entonces nace, nos ponemos allí y logramos hacer esta demanda al país, y se conforma la Comisión Walech, que la preside el Monseñor Walech el 2003, con resultados el 2004, y uno de los más golpeadores datos hablan entonces de más de 1.200 centros de tortura y de exterminio, por tanto, que funcionaron a nivel nacional en nuestro país. Y por lo tanto, si uno multiplica 1.200 solo por 5 personas a cargo de cada uno de esos centros, ya podemos saber entonces un poco, una idea de la dotación de quienes ejercieron esta acción, que eran funcionarios públicos, pagados por el Estado de Chile, pagados para torturar a seres humanos. Eso es lo que nosotros pudimos observar y descubrir con el informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que, dicho sea de paso, solo levantó información de aquellas personas que habíamos sido torturadas y a la vez habíamos sido prisioneros políticos. Este relato tan sintético pero bien profundo que hace Juanita da cuenta de un hecho que ha sido un acontecimiento muy traumático para la sociedad chilena, de que las tareas reparatorias han sido producto de gotarios, van cayendo gota a gota a lo largo de los años, sobre todo durante el periodo de la transición, cuando aparecen las primeras expresiones de esto. Y eso es algo que trae un segundo elemento, que nada de lo que se logró, aunque haya sido parcial, incompleto, se logró sin lucha, sin batalla, sin organización de la gente. Hubo necesidad de pelear mucho. Tuvimos conversaciones muy tristes con el presidente Lagos en esa época respecto de cómo él interpretaba las tareas de reparación y hasta dónde estiraba uno el elástico para poder maniobrar con estas temáticas tan candentes. Quería solamente señalar eso, y que esto es un buen ejercicio para mostrarle a nuestros oyentes de que aquí hay esta es una historia de una agonía prolongada en el tiempo, puesto que todavía estamos en una sociedad impune. Todavía esta es una sociedad impune. O sea, las grandes metas reparatorias que están puestas en la doctrina de derechos humanos internacional no están resueltas, no están completas. Me tocó investigar un par de cosas que son muy importantes para poder fundamentar científicamente el daño físico, porque el daño físico es una cosa muy, muy, muy evidente, pero no tan evidente en muchos casos, cuando no se logra establecer relaciones claras entre una patología determinada que pareciera no tener vínculo con la tortura, cuando de verdad la tiene, porque los mecanismos y los procesos de inducción de lo mórbido son distintos. Cuando tú quedas después de una historia de falanga, quedas con una malformación, con un problema inflamatorio crónico como resultado del impacto sobre la región plantar, de los golpes, etcétera, etcétera, es muy distinto a que tú tengas de repente un sujeto que hace un deterioro orgánico cerebral como consecuencia del efecto a largo plazo neurobiológico del daño producido por la experiencia de sufrimiento extremo como es la tortura, que es una de las más señeras manifestaciones de lo que lo humano es capaz de hacer en contra de sí mismo para producir dolor, sufrimiento y padecimiento. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que hay un envejecimiento precoz. El sujeto que ha vivido experiencias de tortura y otras experiencias de violaciones extremas a los derechos humanos envejecen antes. Y esta es una demanda que han hecho las propias agrupaciones, preocupadas por lo que pasa con sus miembros, que han hecho estas denuncias que nos han obligado a estudiar estos temas. Lo mismo que la alta tasa de cáncer. La alta tasa de cáncer como datos de prevalencia epidemiológica del cáncer, aquí se invirtió un poquitito respecto de la causa de mayor frecuencia de mortalidad que hay en la sociedad chilena, en la epidemiología clásica, convencional, que son las enfermedades cardiocirculatorias. Acá eso pasa en segundo lugar, y los que están en primer lugar son las muertes por cáncer. ¿Por qué? Porque algo pasa, hay algo distinto
que genera una consecuencia también distinta, que es que el cáncer adquiere una mayor preponderancia. Entonces aquí hay un supuesto teórico. Algo impacta demasiado fuertemente las condiciones inmunobiológicas que favorece el que se instale una patología mortal como es esta enfermedad. En la comunidad se ve impactada negativamente y fuertemente por patologías de este tipo, que son problemas de salud pública de primer orden, porque esto no está resuelto, porque la sociedad no ha sabido reparar, porque estamos en deuda con las víctimas. Bueno, acaba de decir el doctor todos los efectos y tal vez muchos más, ¿no? Pero las razones principales por las cuales un gobierno, un Estado, tortura a sus ciudadanos tiene que ver también con impedir que el tejido social vuelva a armarse y vuelva a tener voz, ¿no? Que es lo que hace que finalmente avancen, ¿no?, las sociedades y mejoren las democracias. Porque un pueblo que no tiene derecho a expresarse, que no tiene voz, que no puede hacer peticiones a la autoridad, que no puede hacer planteamientos ni cuestionamientos, es un país que no es democrático. Pilar Calveiro, quien en Argentina fue secuestrada en 1977 y llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, en el texto Poder y Desaparición dice, al referirse al lenguaje de los torturadores: en los campos no se tortura, se interroga. Luego, los torturadores son simples interrogadores. No se mata, se manda para arriba, o se hace boleta. No se secuestra, se chupa. No hay picanas, hay máquinas. No hay asfixia, hay submarino. No hay masacres colectivas, hay traslados, cochecitos, ventiladores. También se evita toda mención a la humanidad del prisionero. Por lo general, no se habla de personas, de gente, hombres, mujeres, sino de bultos, paquetes, a lo sumo subversivos, que se arrojan, se van para arriba, se quiebran. Juana, ¿qué permite esta deshumanización del torturador, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Es la misma sociedad? ¿Son los regímenes democráticos? ¿Son las dictaduras? Pero yo creo que lo que forma un torturador es un Estado que se prepara para defenderse de sus propios ciudadanos, entre comillas, ¿no? Una defensa que significa el aniquilamiento de personas que somos parte de un país, sea en nombre de la seguridad nacional, sea en nombre del orden público, sea en orden de la defensa de la propiedad. Se forma esta gente para ver a la gente como nosotros, los civiles, prácticamente como enemigos internos, en el caso de la dictadura, aplicada la doctrina de la seguridad nacional, con militares y policías formados en las escuelas de las Américas, entrenados para no interrogar. Marchenko decía, entrevistamos a los prisioneros, ¿no? Y nosotros discutíamos y decíamos que los únicos que habíamos conocido que entrevistaban eran los periodistas hasta esos momentos, pero no ellos. Pero él decía algo cierto también. Ellos estaban preparados para hacer eso y no podían creer que el Estado los enjuiciara por actuar en función de lo que les habían enseñado y preparado. Después del informe incluso Balech, el presidente Lagos aplicó una cláusula de 50 años de silencio a los testimonios entregados por cerca de 38.000 personas, o más de 38.000 personas en realidad. Una cláusula de 50 años de silencio a esos testimonios para que no salga el nombre de los torturadores y las torturadoras, porque no solamente eran hombres, también mujeres. Y la deshumanización es parte del proceso de despojarnos de nuestra condición de seres humanos dignos, libres e iguales, ¿ah? Como dicen todos los textos, ¿no? Incluía la Declaración Universal, que todos los seres humanos nacemos libres, iguales, en dignidad y en derechos. Y esa deshumanización tiene que ver con otra parte del castigo y del proceso de despojarnos de todo, porque finalmente la tortura es un crimen que no solamente
afecta el cuerpo, la mente, sino que además es un crimen que perturba todo tipo de sentimientos, ¿no? Y que corrompe lo más íntimo que puede tener y de lo cual, digamos, separa a un ser humano para estar en la vida junto a otros. Los efectos que esto ha tenido es de la dimensiona la gran violencia que vivió nuestro país, un trauma social, biosocial, como dice el doctor, pero también un trauma que permanece y que reviene con la revuelta, por cierto, pero también reviene hoy día con la desaparición de Julia Chuñil, que por eso nosotros este año decidimos no hacer un acto de conmemoración para solidarizar con los sobrevivientes de tortura, porque hace 7 meses que estamos solidarizando con una familia que vive la tortura permanente de haber perdido a su madre inexplicablemente, desaparecida forzosamente, y nos damos cuenta que en Chile hoy día, a propósito de la pregunta anterior, no solo son los agentes del Estado los que llevan a cabo estos abusos y estas fechorías y estos crímenes, sino que también hay un actor empresarial, ¿no? Que está cometiendo graves crímenes en nuestro país, ¿no? ¿Sabían ustedes que los estudios sobre situaciones laborales al interior, por ejemplo, de las forestales, se habla de un 90% de abusos laborales dentro de las empresas forestales? Y el 60% de esos abusos los viven las mujeres. Todos vimos lo que pasó con el buque Cobra y la lancha Bruma. O sea, si eso no es abuso criminal, ¿qué es? ¿No? Tenemos gente que está suicidada de repente, sin explicación alguna. Esto no es nuevo. Hay 10.000 denuncias en el Ministerio Público cerradas luego del estallido social. 10.000, sin investigarlas. Hay torturas, hay malos tratos, hay apaleos, hay mutilaciones, hay personas afectadas por la violencia sexual. Y eso está vigente. O sea, nuestras policías, nuestros agentes del Estado se forman aún en estas prácticas hoy día, después de 50 años de la llegada de la dictadura, donde esto fue un crimen masivo, un crimen llamado de lesa humanidad. La tortura y el daño generado por la tortura se inscribe en el campo de las relaciones sociales, como un subproducto de las relaciones sociales, pero que dialécticamente contribuye a generar formas de expresión de las relaciones sociales, o sea, incide en la producción de subjetividad. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto que es producto de esta herencia impune de daño que camina por las calles todos los días y que está conviviendo con nosotros a cada rato, en todo momento, porque es parte de una realidad que sigue siendo vigente y sigue siendo un saco que llevamos en las espaldas, con nuestra pretensión de construir una sociedad mejor de la que existe, ¿no? Y por eso que esta sociedad avanza y retrocede. Hoy día estamos en las puertas de un proceso eleccionario donde hay 3 candidaturas profascistas, digamos, que se diferencian muy poco una de las otras 2, y que levantan banderas ganadoras de los derrotados de la dictadura. Y las levantan temerariamente, en forma desafiante. Y tomando un poquitito de la pregunta que le hacían a Juanita, quiero no dejar de decir algo. La palabra es una herramienta virulenta in extremo para construir subjetividad. Pierre Bourdieu habla de que el lenguaje es parte de la violencia simbólica, y si uno usa el lenguaje desde estructuras del poder, tiene la fuerza suficiente para hacer del lenguaje que se ocupa una herramienta de sometimiento humano importante. Y él describe una forma específica de la violencia simbólica, que es el terrorismo simbólico. Y lo que ustedes preguntaban leyendo este caso que leías tú, es justamente el que si tú estás reconociendo que en la mistificación del lenguaje hay una dominación profunda, silenciosa, subrepticia sobre un otro que está sometido, allí hay una condición
terrorista en la medida en que lo que se está produciendo ahí es una condición que favorece la vulnerabilidad de ese otro y favorece la vulnerabilidad de la sociedad. Por lo tanto, aquí uno dice, bueno, ¿y entonces la reparación qué es? No es puramente darle un buen medicamento para que se mejore la presión del sujeto. Es un aspecto, es una ventana por la que asoma parte del trauma. Pero el trauma es un trauma que hay que mirarlo holísticamente, desde una dimensión integral, donde hay muchas cosas que están sumando unas con otras. Por eso nos pasa, como eso no sucede, y como son todas nuestras estrategias reparatorias son esmirreadas, son peleadas, están limitadas por insuficiencia de recursos, por poca voluntad política, por lo que tú quieras, nos pasa de que las víctimas, y digo víctimas porque quiero acentuar esta condición de indefensión de quienes padecieron a la dictadura, independientemente que haya todo un debate respecto al concepto de víctima. Pero estas personas que sufren, se recuperan, caen, se levantan, caen, se levantan, y así se les va yendo la vida, hasta que se mueren. La tortura quizás es una práctica muy común al interior de los centros penitenciarios, de las cárceles. En esa línea, ¿cómo podríamos erradicarla, Juanita? Bueno, sí, efectivamente las cárceles son un foco, sobre todo ayer y hoy, no es porque está instalada en la cultura que además el castigo, esa gente que está allí lo merece. Y es algo, digamos, que no concita solidaridad de la sociedad, sobre todo hoy día con estos altos niveles, ¿no?, que se habla de delincuencia, violencia y todo aquello. Pero creo que la clave de la erradicación de la cultura está en el levantamiento de políticas públicas que tiendan a instalar una cultura de democratización efectiva de la sociedad, pero también de respeto irrestricto a los derechos de las personas. No tenemos una cultura de ese tipo en nuestro país. No lo generamos en la escuela, menos la generamos en la formación de los agentes del Estado y, por cierto, menos en los regímenes carcelarios que son más estrictos y que son regímenes cerrados, ¿no? Pero también que deben tener claro estos regímenes que no están por sobre las normas y las leyes de respeto a los derechos humanos. Chile es signatario de convenciones, tratados e instrumentos internacionales, y todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos les incumbe también a las prisiones y nos incumbe a cada uno en la sociedad. Yo lo que quisiera señalar, no puedo dejarlo pasar, el contexto internacional de hoy, porque en este contexto donde se configura una situación de riesgo real de una tercera guerra mundial, donde Trump se ha atrevido, digamos, a romper el propio marco legal que sujeta su funcionamiento dentro de su propio país, está generándose las condiciones para una exacerbación notable de la tortura a nivel planetario. Esto va a tener características pandémicas. ¿Por qué? Porque esto pone una tensión fuera de límites a Europa, hemisferio norte, hemisferio sur, y la tortura es uno de los campos de combate privilegiados por aquellos que tienen una mirada deshumanizada de lo que son las confrontaciones y los conflictos bélicos. Y eso, evidentemente, que potencia fuertemente a aquellos que añoran la tortura como una práctica eficiente para destruir a un enemigo. Y en Chile tenemos estos representantes. Yo les decía, el proceso electoral chileno tiene ahí una trascendencia muy grande respecto de cómo medimos, cómo está valorando nuestra ciudadanía que oscila para allá y para acá, para allá y para acá, puesto que es muy potente el peso omnímodo que tiene el nivel mediático en nuestra realidad
y los poderes que están detrás de para poder generar conciencia y para poder generar falsas conciencias en la ciudadanía. Aquí va a ser muy necesario, como señala Juanita, esta cosa de perseverar con una estrategia de opción alternativa desde las políticas públicas para intervenir en la prevención de la tortura. Pero yo le agregaría que eso es inimaginable, las políticas públicas son inimaginables fuera del contexto de pensar una nueva sociedad. Una sociedad que esté liberada de estos riesgos, una sociedad en que se diriman los conflictos sociales de una forma distinta, una sociedad plenamente democrática y justa. Mientras no esté eso dado, va a ser sumamente difícil que podamos conseguir que puramente políticas públicas resuelvan el tema, siendo una bandera justa y necesaria para nosotros. Las Voces de Octubre es un programa radial producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Guión y conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Edición, Félix Madariaga. Gráfica visual, Ítalo Retamal.